Ya estamos de regreso y se quedó una preguntita muy rara por como la dije, ¿verdad? Repetí una palabra. ¿A qué edad comienza este miedo a los riesgos? Fíjate qué pregunta tan interesante, porque también el vivir completamente sin ninguna consideración al riesgo, pues es en sí un riesgo, ¿no? Es un peligro. Había un curso de niños que se impartía en una ciudad en la que yo trabajé hace muchos años, y les decían a los niños algo muy interesante. Decía, hay un miedo que es imaginario y hay un miedo al que le vamos a llamar prudencia. Es algo muy curioso este concepto, ¿no? Y me parece que es interesante porque sí, es decir, el, el entender que hay un cierto miedo, que casi todos son aprendidos según los especialistas. Realmente los seres humanos nacemos con dos miedos y uno de ellos tendría que ver con el paracaídas, curiosamente, ¿no? Nada más hay dos miedos en el disco duro. El miedo a los ruidos fuertes, que es un mecanismo de sobrevivencia, y el otro es el miedo a la sensación de vacío, ¿no? de caída, que eso me imagino que está programado ahí filogenéticamente, ontogenéticamente, vete a saber, como mecanismos de sobrevivencia, ¿no? De que no te quisieras como lanzar al agua, ¿no? En un precipicio, ¿no? O sea, y por otro lado, la parte de un ruido fuerte, de cualquier ruido que te prepara para ver qué está pasando y si hay que salir corriendo, ¿no? Fuera de eso, todo lo demás es un proceso aprendido. Ahora, qué bueno que lo aprendemos, porque si no, pues estaríamos jugándonos la vida constantemente. Como tú dices, un niño, pues no mide consecuencias o no tiene la conciencia del riesgo, porque una cosa es que no lo sepas y otra cosa es que no lo consideres. No sé si estoy siendo claro. Sí. Los enchufes de la corriente eléctrica, que se recomienda taparlos los que están a baja altura, porque pues el niño con mucha curiosidad puede ir a ver qué pasa si mete algo, ¿no? Y es un factor de riesgo ahí. Hay muchos niños que se han electrocutado, si no muerto, por lo menos se han dado un buen toque a la hora de meter algo, que aquí en México afortunadamente tenemos 110, 120, ¿no? Porque en algunos países de Europa y de América del Sur tienen 220, 240, entonces un toquecito de eso sí te puede crear consecuencias más fuertes que la corriente que tenemos en México. Entonces, eso sería una parte de falta de conciencia. El riesgo puede estar no tomado en cuenta porque no hay la conciencia, y eso nos pasa muchas veces a los adultos. No tenemos la conciencia del riesgo de lo que estamos metiendo a la hora de casarnos con una persona muy neurótica, a la hora de casarnos con un alcohólico. No entendemos, ¿no?, que estamos metiendo los cables en la pared y que nos vamos a dar un toque del tamaño del mundo, pero no hay conciencia. O sea, tú no sabes los riesgos, lo peligroso, lo que puede ser si te casas con esa persona tan neurótica, que a lo mejor pues te alcanzas a dar cuenta que no está muy completo, pero dices, yo como lo amo o la amo, pues todo va a funcionar bien. Entonces, ese es un ejemplo también de riesgos que no son ya tan físicos, ¿no? Porque hemos hablado mucho de la parte de conservar la vida o darse un toque, pero finalmente al casarte con alguien que tiene un grado alto de neurosis, pues te pones en riesgo tú y pones en riesgo además el matrimonio también, porque no tienes manera de saber qué va a ser ese desenlace. Lo otro es el grado de atrevimiento que tú tienes. O sea, no sé si estoy siendo claro. Una es la conciencia, y puede ser inconsciente toda tu vida, empieza con la infancia. Y el otro es el grado de atrevimiento que tienes. ¿En qué momento yo decido jugármela, ¿no? Correr el riesgo para poder conseguir lo que quiero? Y esto en la psicología del éxito, en la psicología del crecimiento personal, es un tema central, es un tema muy importante. No existe ganancia sin riesgo. Y esto inclusive en el mundo de las finanzas, así es. Los grandes negocios no se consiguen sin correr riesgos. Y de hecho, si tú le preguntas a los grandes empresarios que han hecho grandes fortunas, te van a hablar de que han hecho negocios de mucho éxito y negocios de gran fracaso, porque no todo es miel sobre hojuelas. Entonces hay que atreverse a hacer, y como puede que funcione, puede que no, pero obviamente si no te atreves a hacerlo, pues finalmente nunca va a pasar nada. Y regresando a tu pregunta, esto no hay una edad establecida, pero generalmente cuando los chicos empiezan a tener algo de conciencia de que hay riesgos implicados en una situación, anda por ahí de los 4 o 5 años de edad. Es más o menos de edad que los chicos empiezan a tener la conciencia de un posible riesgo, ¿no? De que te puedes quemar o te puedes golpear, más o menos esa edad. Oye, Edmundo, y suponiendo o partiendo de este hecho de que ambas personas tuvieran el mismo nivel de conciencia, ambos pudieran evaluar los riesgos de la misma forma. Sin embargo, hay esa personalidad que le fascina correr riesgos, y la otra que es más mesurada y conservadora y replegada a la parte segura, ¿no? Jugar en la zona segura de la vida.
¿En qué momento se pierde el control de esto? Porque muchos amantes a los juegos de azar les fascina estar sintiendo esta sensación, este correr el riesgo, porque si no apuestan y no tienen la posibilidad consciente de que van a perder, no les sabe. Entonces se vuelven unos aficionados a la adrenalina que causa el riesgo. Claro, hay adictos a la adrenalina, es correcto, e inclusive existe gente adicta al juego. O sea, el juego puede convertirse en una adicción muy importante. De hecho, existen grupos, así como hay alcohólicos anónimos, existen jugadores anónimos, ¿no? O sea, llega a ser una situación que se te sale de control. Y eso, todo el mundo puede experimentar ciertas experiencias, no, me corrijo, no todo el mundo, la mayoría de la gente puede experimentar ciertas experiencias sin mayor problema, como consumir alcohol o como jugar en un casino, pero ciertas personas que tienen ya una predisposición a la adicción corren un alto riesgo, ¿no? O sea, ya no solamente es el riesgo de perder el dinero, es el riesgo de ir a jugar porque te puedes quedar atrapado ahí en el juego, o el riesgo de beber porque al final de cuentas te puedes quedar atrapado en el consumo del alcohol. Pero obviamente cada persona es diferente, como tú dices, Javier, a cada quien por eso es que hay quienes sí se quieren tirar en paracaídas. Yo creo que el mundo se dividiría en esos dos, ¿no? Los que sí se quieren tirar en paracaídas y los que no se quieren tirar en paracaídas. Luego habría que dividir los de los que sí quieren, los que se atreven, pero yo creo que el mundo se puede dividir en esos, ¿no? En los que sí se quieren tirar y los que no se quieren tirar, ¿no? Y eso que tiene mucho que ver en cómo incorporas la vida, qué es lo que te gusta experimentar. Y en menor proporción, pues todos los chavos que son muy afectos a los juegos estos mecánicos, ¿no? Que dan vueltas y te tiran y que me imagino que tampoco disfrutas mucho, ¿no? O sea, no sé, Bueno, me atrevo a pensar. hoy en la mañana veíamos tu frase, ¿cuál era, Ángel? Que hay dos tipos de personas, aquellos que se adaptan a las circunstancias y aquellos que simplemente quieren hacer que las circunstancias Se adaptan a ellos. Claro. Pero la verdad de las cosas hablaba de que los segundos son los que realmente cambian el mundo. Claro. Y estoy de acuerdo con ello, ¿no? Todos los que rompen el esquema, todos aquellos que se arriesgan, aquellos que deciden hacer lo que nadie más ha hecho, aunque parezca loco, aquellos que necean con las cosas que los demás dicen que no son así, eventualmente son los que terminan cambiando el mundo, no los pasivos. Aunque la verdad de las cosas también es que ellos, en general, la pasan mal, ¿no? No lo sé, yo La no sé la porque pasan mal, en general sí. necesitaría estar en sus zapatos. Yo no sé qué tan No, mal se y- sienta alguien que logra ir contracorriente y aún a pesar de eso logra avances. Bueno, cuando puedes ver materializado el producto de tu necedad, me imagino que tiene una sensación de logro y triunfo, pero hay otras personas que van en una contradicción de la corriente y lo que pasa es que también acuérdate que al final del día es como esto que dicen que el que gana la guerra es el que escribe la historia, ¿no? Entonces te vas a encontrar gente que finalmente logra inventar el teléfono o logra encender un bombillo o logra una revolución industrial, pero dentro de ese marco de referencia hay otros muchos individuos, o sea, no fue el único, ¿no? O sea, hay otros muchos individuos que en la época de Edison estaban tratando de... La luz eléctrica, porque es una falacia, ¿no? Edison inventó la luz eléctrica, no, la luz eléctrica ya estaba inventada. Lo que Edison inventó fue el foco, fue el bombillo, lo que se pudiera fabricar y que hubiera en todas las casas. Y obviamente en ese entonces debe haber habido, no sé, 10, 20, 30, 40 personas haciéndolo. Y esas otras 29 o 39, pues la pasaron muy mal, ¿no? Porque estaban neceando junto con Edison de que se podía prender un bombillo y toda la gente les decía que estaban locos, que eso no se podía hacer y estaban haciéndolo. Pero al final de cuentas es uno el que se lleva el reconocimiento. Entonces sí creo que hay muchos que están ahí en ese contra de sí y en ese cuestionar el status quo y que la van a pasar mal. Ahora, por otro lado, esto de adaptar las circunstancias a uno que puede ser interpretado como un avance, como la gente que tiene un futuro en su visión, pero cuando eso lo aplicas a las personas, entonces eso es un signo de neurosis, ¿no? O sea, completamente, ¿no? Pero es que los genios y los inventores son Por supuesto, neuróticos. están completamente neuróticos, claro, ¿no? Si lo aplicas a la parte de la relación interpersonal, pues estás sumamente neurótico, ¿no? O sea, el neurótico así va por la vida, queriendo que todo el mundo cambie. Tú estás mal, cambia, ¿no? No lo estoy pasando bien, cambia. O sea, pues no. Entonces, y la persona sana mentalmente se adapta, ¿no? O sea, el Javier es así, pues le voy a decir que sí a esto, ¿no? Y Ángel es así, ¿no? Pues yo lo entiendo, ¿no? Entonces, y ya sé que con Ángel no voy a discutir de esto y con Javier no lo voy a invitar a tal lado, ¿no? Y ya, podemos ser amigos, pero no, yo quiero que el Javier vaya conmigo a tal lado. Que se avienten Que se avienten, paracaídas. sí, que se avienten. Oye, Edmundo, las personas que llega el momento en el que arriesgan algo y lo pierden, ¿qué pasa? ¿Siguen? Ahora ese miedo hace que ya nunca quieran arriesgar nada. Qué pregunta tan interesante.
Puede producir eso, eso es un riesgo del riesgo. Se puede producir ese efecto de como ya, cuando ya perdiste, que dicen en mi pueblo esta frase, ¿no? Que seguramente conocerán, que la burra no era arisca, los palos la hicieron. Entonces, a lo mejor yo no tenía este nivel de desconfianza, pero pues ahora que ya pasé por una experiencia negativa o ya perdí esto que arriesgué, pues es lógico, sucede con mucha frecuencia, que entonces me presento a una situación parecida o a la nueva situación con mucho recelo, con mucho desconfianza. Pasa en la relación de pareja, ¿no? Si tuviste una muy mala experiencia, fuiste traicionado, no sé, te humillaron, lo que sea, pues obviamente la siguiente pareja como que mucha gente de plano no le entra, ¿no? O le entra con recelo. Entonces sí sucede eso. Y es una de las cosas que hay que sanar, ¿eh? Una de las cosas que hay que trabajar y darle darle a cada situación un valor, ¿no? Algo que, a ver si sirve para explicar esto. Decía, si alguien te roba, no desconfíes de nadie más, porque entonces no nada más te robaron los objetos, te robaron la confianza también, ¿no? Claro. Entonces, y ojalá que podamos superar eso, ¿no? En el sentido de que esto que estoy sintiendo y este miedo y lo que esté sintiendo corresponde allá y entonces, ¿no? Y no tiene nada que ver con esta persona que tengo aquí enfrente. Es muy importante en la vida eso. Órale, interesante. Pero ¿qué creen? Ya se nos terminó el tiempo, entonces me gustaría que Edmundo compartieras tus datos de contacto. Con mucho gusto me pueden encontrar en el 619-618-2864. El teléfono, aunque es de San Diego, también le puedo yo atender en Tijuana, 619-618-2864. Y les recuerdo que el día de hoy, lunes a las 7 de la tarde, tenemos el sexto secreto, ya vamos a terminar, son 7. Sexto secreto de la felicidad, puede usted venir, aunque no haya venido a ninguno de los otros 5, le va a gustar. El sexto secreto tiene que ver en cómo enfrentamos los problemas en la vida y el conflicto. Hoy a las 7 en Tijuana, es por el rumbo de Palmas. Para más detalles, por favor, comuníquese con nosotros, 664-120-1027, ya sea por mensaje de texto o llamando 664-120-1027. Y bueno, como hoy hablamos de los riesgos y de las personas que quieren y no correrlo, nosotros no queremos correr el riesgo de que nos regañen porque ya nos pasamos de tiempo. Mundo, así es que te agradecemos el favor de tu visita. Te esperamos mañana con más aquí en el segmento de psicología. Hacemos una pequeña pausa comercial y regresamos con más a como cada mañana.